Ok, hermanos, pues bienvenidos. Hoy es el 3 de julio del 2022. Today is July 3rd, 2022. Primer domingo del mes. First Sunday of the month. Y agradecemos mucho a Dios porque podemos estar aquí juntos. We are thankful to the Lord because we can be together. Les pido si me pueden acompañar a Mateo capítulo 17 todos juntos. Come with me to Matthew 17. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. We're going to read from 1 to 5. Y si me pueden acompañar poniéndose de pie, les agradezco mucho. Please stand. Y dice así la palabra del Señor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. After 6 days, Jesus taken Peter, James, and John, his brother, to bring them up into a high mountain apart. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. And was transfigured before them, and his face did shine like the sun, and his raiment was white as the light. He aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here, if thou wilt. Let us make there 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. While he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias. Let's pray. Heavenly Lord, we thank you Porque tú eres bueno y tú estás con nosotros. because you are good and you are with us. Te damos gracias por este domingo de este mes de julio, este primer domingo. We thank you for the first Sunday of the month. Te damos gracias porque es un regalo tuyo que nos has dado. We thank you for this gift because you have given it into us. Y lo más hermoso de todo es que podemos estar en tu casa alabando tu nombre. The most precious thing of it is that we can be in your house worshiping your name. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Thank you for each brother that can be present. Oramos para que tu palabra sea bien enseñada el día de hoy. We pray that your word can be taught well today. Y que tu Espíritu Santo sea, mi Dios, trayéndonos el entendimiento y el conocimiento de tu palabra. And that your Holy Spirit can be bringing us the understanding and the wisdom of your word. Abremos nuestra mente y nuestro corazón para recibirla, Padre. We open our hearts and our minds to receive it, Father. Te damos muchas gracias. Toma el control de este servicio en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. We thank you so much. Please take control in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Ok, hermanos, tomen asiento. Please take a seat. De lo que acabamos de leer, solamente voy a escoger una frase. Out of all that we just read, I'm just going to choose a phrase. Y me gustaría que pusiéramos mucha atención, hermanos. I would like for you to please pay close attention. La última frase del versículo 5 The last word of verse number 5. dice: He aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. I want us to focus on this. It says, verse number 5 at the end, a voice out of the cloud which said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. Ok, pongamos atención a esta situación que está pasando. Let's focus on this situation. That's what's going on. El Señor Jesucristo se manifestó con su gloria. Our Lord Jesus Christ manifested with his glory. Nadie lo había visto jamás con su gloria y poder.
Nobody have ever seen him with his glory, full power. Sin embargo, como Jesucristo es Dios, Just because Jesus Christ is God, Él tomó a 3 de sus amigos aparte he took 3 of his friends apart para manifestar su poder so that he can manifest his power y su gloria. and his glory. Pedro dijo, qué bueno que estamos aquí. Peter said, it is well for us to be here. Vamos a hacer 3 enramadas. Let's make 3 tabernacles Enramadas quiere decir tabernáculos o templos. to make a temple. Y dijo Pedro, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Peter said, 1 for Moses, 1 for Elijah, and 1 for Jesus. Inmediatamente Dios Todopoderoso contesta desde el cielo. And God Almighty answered right away. ¿Por qué Dios le dijo a Pedro, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escúchalo? Why was the reason that God Almighty told Peter, this is my well-beloved son in whom I am well pleased? Hear him only. Porque Pedro acababa de cometer un error grandísimo. Because Peter had just messed up and made a huge error. Dice, hagamos 3 templos, uno para Jesús, otro para Elías, otro para Moisés. Peter said, let's make 3 tabernacles, 1 for Moses, 1 for Elijah, and 1 for Jesus. En otras palabras, lo que hizo Pedro fue poner a Jesús al mismo nivel que los demás. To simplify things, he pretty much put Jesus in the same category as all of the other. Y Dios dijo, esta revelación And God said this revelation, no es acerca de Moisés y Elías. it's not about Moses or Elijah. Esta revelación es acerca de mi Hijo, This revelation is about my son, Jesus Christ. para que vieran el poder de Jesús. So they are able to see the power of Jesus. Entonces Dios dijo, a Él quiero que escuchen. So God said, I want you guys to listen to him only. ¿Saben qué estaba diciendo Dios? Do you guys know what God was saying? No te traje aquí para que escuches a Moisés. I did not bring you here so you can listen to Moses. No te traje aquí para que escuches a Elías. I didn't bring you here so you can listen to Elias. ¿Y saben qué está diciendo hoy Dios? You know what God is saying today? Ustedes no vienen a escucharme a mí. You guys don't come here to listen to me. Cuando vamos a la iglesia no vamos a ver a un pastor. When we go to church, we don't go to just watch a pastor. No vamos a ver a un hermano. We don't go to just look at a brother. Vamos a escuchar la palabra de Dios. We go to listen to the word of God. Y Dios dijo, este es mi hijo amado. And God said, this is my beloved son. A él oí. Hear him only. ¿Saben qué estaba diciendo? So what was he saying? Todo lo que Jesús diga, Everything that Jesus says, eso quiero que hagas. that is what I want you to do. A él quiero que escuches. He and only him A él quiero que hagas caso. is the only one you should listen to. ¿Saben cuál es el problema que tenemos hoy en día con la humanidad? So what is the problem in today's society? Que hacemos caso a todo That we listen to everything, menos a Dios. but not to God. Ok. Por naturaleza así somos. By nature, that's the way that we are. Ustedes saben, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros nacemos apartados de Dios. Do you guys know that the word of God tells us that we are born apart from God? Un ejemplo perfecto. Just a quick example. Si tienes un niño de 3 años If you have a 3-year-old kid que está acostumbrado a ver caricaturas, that is used to watching cartoons, hoy en día los niños de 3 años casi todos traen una tableta. today's age, all the kids around that age, they all carry around a big tablet. ¿Tú como papá le enseñas caricaturas cristianas? Are you, like a parent, are you showing your kids Christian cartoons, Christian shows? ¿Y le das la tableta para que él juegue? And you give him the tablet so he can watch them? ¿Y sabes a dónde se va el niño o la niña? Do you know where the kid ends up in? A cualquier otra caricatura menos In any other cristiana. cartoon except for the first one that you set them in. Se entretiene en los juegos, They start playing video games se entretiene en cualquier otra caricatura or
watch anything other. Pero casi no lo miras en caricaturas cristianas. But for him on his own, you never watch Christian cartoons. Ok, ¿algún padre le ha sucedido eso con su hijo o su niño? Has any parent have gone through that? ¿Alguna vez has entrado a su cuarto y está mirando ahí a la historia de Moisés, de David? ¿Está mirando eso tu niño? Have you ever walked into their room and caught them watching the story of Moses or David on their own? ¿Estamos entendiendo? Or are we understanding? Por naturaleza, By nature, prestamos atención a cualquier otra cosa we listen to everything else menos a las cosas de Dios. except the things of God. Entonces, y es a causa de la naturaleza caída. And that is the cause of the fallen nature. Hoy en esta mañana This morning, les quiero dar un pequeño resumen I want to take a few thoughts de Génesis a Apocalipsis, from Genesis to Revelation sin ir a todos los versículos, without going to every single verse. pero les voy a dar la cita. But I will be giving you the numbers. Si traen que anotar, anótenla, If you have something to write on, please write them on. porque se trata de hacerle caso a Él, Because it's about following his directions. no hacerle caso a mí, Not about following mine. no hacerle caso a Moisés Not about following ni Moses a Elías. or Elijah. El tema de hoy se llama a Él oír. Today's topic's name is Listen to Him. A Él. ¿Quién es Él? Who is He? Jesús. Jesus. Jesús es la verdad, Jesus is the truth, es el camino the way, y es la vida. and the life. Y Dios dice, a Él escuchan. God says, listen to Him. Ustedes saben que Jesucristo nuestro Señor You guys know that our Lord Jesus Christ, es el único que ha partido el tiempo en dos. ¿Ustedes saben eso? He is the only one that has split time in two. Antes de Cristo y después de Cristo. BC and DC. ¿Vas a la escuela y te enseñan eso? You go to school and they teach you that. Escuchemos, hermanos. Si no fuera por Jesucristo, If it wasn't for Christ, no supiéramos en qué año estuviéramos. ¿Saben eso? we would not know what year we would be in. ¿Saben por qué estamos en el 2022? Do you guys understand why this is 2022? Porque Cristo murió y resucitó. ¿Creen Because eso? Christ died and resurrected. Do you believe in that? Por eso. That is why. Porque Él vive. Because He lives. Él partió el tiempo en dos. He split time in two. Antes de Cristo y después de Cristo. Before Christ and after Christ. Y a Él tenemos que hacerle caso. And He is the only one that we should listen to. A Él tenemos que oír. He is the one that we need to hear from. Ok. Hermanos, algo bien importantísimo. Alright, brothers, something importantly. Dios nos ama a todos. God loves everyone. Y Él no quiere que nadie se pierda, nadie se vaya al infierno. And His will is not for anybody to be lost, nobody to go to hell. Pero si hay alguien que no tiene una relación personal con Cristo, But if there is someone that doesn't have a personal relationship with Christ, está perdido y rumbo al infierno. he is lost and on his way to hell. La palabra de Dios dice en Juan 3:18, The Word of God says in John 3:18, el que tiene a Cristo he that has Christ, no está condenado, it is not condemned, va al cielo. he's going to heaven. Pero el que no tiene a Cristo But he that does not have Christ, ya está condenado. he's already condemned already. ¿Por qué? Why? Por el pecado que hay en nosotros, Because of the sin that we have in us, por la naturaleza caída que tenemos. because of the fallen nature that we have. Ustedes se dan cuenta que para venir a la iglesia nos cuesta mucho a veces venir. Have you guys noticed that just to come to church, it takes a lot for us to be here? Y para ir a cualquier otro lado casi no. And don't mention going anywhere else, because then it's so easy to go somewhere else than to come here. Es por esa naturaleza caída que tenemos. It's because of our fallen nature that we all have. Pero hoy Dios dice que debemos de escuchar a Jesús. But today God is telling us that we need to start listening to Jesus. Pero no solamente para ver qué opinamos. And not just because of what we think about. Porque ustedes saben que somos buenos en eso, ¿sí o no? Because you guys all know that we're good at giving our opinions. Bueno, pues eso es lo que dice el pastor.
Well, some of us can say, well, that's what the pastor is. Bueno, pues eso es lo que tú piensas, Well, that's what you might be thinking. pero no es lo que yo pienso. But it's not about what I'm thinking. Otra vez, aquí no se trata de nada más, Again, it's not about anything else. es acerca de Jesús. It's all about Jesus. Dice la palabra del Señor en Salmos 32:8. The word of God in Psalms 38:8 says, 32:8. Dice así: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. I will instruct thee and teach thee in the way that thou shalt go, and I will guide thee with my eye. Amén. ¿A quién de ustedes cuando has hecho algo malo, te gusta cuando te regañan? Who of you, whenever you have done something wrong, who likes it when you get yelled at? ¿Le aplaudes al que te regaña? Do you tell them, good job for yelling at me? ¿Verdad que no? Of course not, right? Queremos agarrarlo del pescuezo, aparte de que hicimos algo malo. We want to grab them by the neck even though knowing that we messed up. Dios dice, te voy a hacer entender What God is saying is that I want to make you understand. y te voy a enseñar el camino que debes andar. And I'm going to show you the way that you should go on. ¿Saben por qué dice eso el Señor? You know why God is telling us that? Porque dice Dios que todos los caminos del hombre Because God says that all the ways of man, para Él son buenos, for man, they're good, pero su fin es muerte. but their end is death. Ustedes saben que el único camino de vida es Jesús. Do you guys know that the only way of life is Jesus? Y para caminar con Jesús tenemos que conocerlo. And in order to walk with Jesus, we must know Him. Para aprender de Jesús tenemos que escuchar de su palabra. So that we can learn from Him, we have to learn how to read His Word. Tenemos que conocer la Biblia. We have to know the Bible. Por eso Dios dice, te voy a enseñar el camino que debes andar. And that's what God is telling us today in the Psalms, that He's going to show us the way that we should walk. Cuando habla del camino, está hablando de tu estilo de vida. When God is talking about the way, He's talking about your way of life. De repente no nos gusta que nos digan, hey, tú estás mal. All of a sudden, we don't like to hear, hey, you are living wrong. Lo que estás haciendo está mal. What you're doing is wrong. A esos lugares donde vas está mal. All those places that you're heading to are wrong. ¿Y cómo contestan los jóvenes de hoy en día? And how do the youth, how do they answer? Es mi vida, no me digas lo que tengo que hacer, ¿verdad? They answer like this, it is my life, don't tell me what to do. ¿Alguna vez han escuchado eso ustedes? Have you guys ever heard that answer? Bueno, hoy Dios dice, yo te voy a enseñar. Well, today God is saying, today I'm going to teach you. ¿Cuántos de ustedes creen y saben que lo que Dios da es bueno? How many of you know that what God gives us is good? Todo es bueno. Everything from God is good. Deberíamos de abrir nuestros brazos y decir, Señor, dame lo que tú quieras. We should be opening up our arms and be telling God, God, give me everything that you can give us. Vamos a ver por qué es tan importante escucharlo a Él. Let's see why it's so important to listen to Him only. El primer ejemplo que miramos en la Biblia The first example in the Bible that we're going to see es de Adán y Eva. is from Adam and Eve. Ustedes se acuerdan de ellos, ¿verdad? You guys all know who they are, right? Dios les dijo, de todo fruto pueden comer. The Lord said, from every fruit in here you can eat. Les hizo un paraíso hermoso, perfecto. God gave them a beautiful, perfect paradise. No había enfermedad, no había maldad. There is no sickness, there is no wickedness, there is no evil. Dormían con las ventanas abiertas, no había ladrones. Imagine this, they slept with their windows open because there was no thieves in there. No había ventanas, ¿verdad? Todo era libre. There was no windows, everything was free. Porque no había ladrones. Because there was no thieves in there. Solamente la presencia de Dios con ellos. ¿Se pueden imaginar? Only the presence of God with them. Can you imagine? Se dormían y Dios ahí estaba. They slept and God was with them. Se levantaban y Dios ahí They estaba. would wake up and God was with them. Dios los cuidaba. God would take care of them. ¿Saben por qué Dios hacía eso? You guys know why God did that? Porque ellos escuchaban a Dios Because they listened to God. y hacían lo que Dios decía. They did what God told them to do. Era hermoso. It was a beautiful thing. Pero vino Satanás disfrazado de la serpiente But the devil came in a snake y empezó a hablar
con Eva. ¿Se acuerdan? And he started talking to Eve. ¿Cuál fue el problema? What was the problem? Eva empezó a escuchar a la serpiente. Eve started listening to the serpent. Todo empieza desde ahí. It all starts from there. Por eso Dios dijo, a él escúchalo. That is the reason why God is telling us in the book of Matthew, listen to him only. Porque va a haber muchas voces que nos van a hablar. Because there's going to be such a lot of voices that are En going este to tell mundo. us, that are going to talk to us in this world. ¿Saben qué le dijo la serpiente a Eva? You know what the serpent told Eve? No le dijo, yo soy el diablo, vengo por ti para llevarte al infierno. No le dijo eso. The serpent didn't tell Eve, I am the devil here to take you to hell. He didn't tell him that. Si le hubiera dicho eso, Eva lo hubiera escuchado. If you would have said that, you think Eve would have listened? No. Of course not. Le dijo, Eva, ¿por qué no comes de este árbol? The serpent told Eve, why don't you eat of this tree? Bueno, Eva empieza a platicar con ella. Well, Eve starts talking to him. Eva empieza a hacerle caso más a la serpiente que a Dios. Eve starts listening more to the serpent than to God. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? And we all know the story, right? 6,000 años después, 6,000 years later, aquí seguimos batallando con esa maldad que here we trae. are fighting with that wickedness that entered. Porque alguien escuchó la voz equivocada. Because someone listened to the wrong voice. Porque alguien no le hizo caso a Because Dios. someone didn't listen to God. Dios dice, a Él quiero que escuches. God says, listen to him. A Él quiero que le hagas caso. I want you to listen and hear his word. Vamos a ver un segundo ejemplo. Let's go look at a second. Esa historia de Adán y Eva pues la encontramos en Génesis 2:15 That story of Adam and Eve, we can find it in Genesis 2:15. y en Génesis 3:1. Genesis chapter 3:1. El segundo ejemplo que vamos a ver The second example that we're going to dive in es acerca de Noé. is about Noah. Pasaron 2,000 años 2,000 years went by de Adán y Eva a Noé, from Adam and Eve to Noah. aunque solamente pasaron 6 versículos, Even though it's just 6 chapters in our Bible, pero en esos 6 versículos pasó un lapso de 2,000 años. but from those 6 chapters, 2,000 years went by. Ustedes saben lo que la palabra de Dios dice, cómo estaba el mundo en el tiempo de Noé, ¿verdad? You guys all know how the world was in the times of Noah, right? Dice que estaba echado a perder, It says that it was a lleno de maldad. it was running and Tanta, full of wickedness, tanta maldad había so much evil que Dios entristeció en su corazón. that God was sad in his heart. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué había tanta maldad si Dios también existía? I'm asking you, why was there so wickedness if God existed? Porque la gente no le hacía caso a Dios. Because the people did not listen to God. Escuchaban cualquier otro consejo, They would listen to any other advice menos el de Dios. except the one of God. Cuando Dios decidió destruir el mundo con toda la humanidad, When God decided to destruct the whole world, en esos millones y millones de habitantes que había, all the people that lived there, un hombre lo escuchó. one man heard him. Ahí está la importancia de a él escuchar. There's the importance of listening to him. ¿Cómo se llamó ese hombre? What was that name? What was the name of that man? Noé. Noah. La historia la encontramos en Génesis 6:8. You can find that story in Genesis chapter 6. Dice que Noé encontró gracia delante de Dios. The Bible says that Noah found grace in the eyes of the Lord. Noé escuchó la voz de Dios Noah heard the word of God. y Dios le dijo a Noé que construyera un arca. And God told Noah to build an ark. Y por la obediencia de Noé, Because of Noah's obedience, hoy estamos aquí. we are here. Por un hombre que le hizo caso. For one man that listened to him. Por un hombre que le escuchó. For one man that heard him. Ok. Tenemos otro ejemplo, hermanos. We found another example, brothers. En Génesis capítulo 12 Genesis chapter 12. tenemos la historia de Abraham. We have Abraham's story. Les voy a contar un poquito de él. I'm going to tell you a bit about him. Abraham vivía en Babilonia, Abraham lived in Babylon, lejos de Jerusalén, far away from Jerusalem, cerca de 1,600 kilómetros. around 1,600 miles. ¿Ok?
900 miles. Abraham tenía su familia, sus padres, Abraham had his family, his parents, pero todos ellos estaban lejos del conocimiento de la palabra de Dios. but they were all far away from the knowing of God. Ellos hacían ídolos para vender, They made idols to sell. pero un día But one day, Abraham dijo, esto que estamos haciendo no está bien. Abraham said, "This, what we're doing, is not okay." Y Dios dijo, es verdad. And God said, "It is true." ¿Y saben qué hizo Dios? And you know what God did? Cuando Abraham dijo, esto no está bien, As soon as Abraham said, "This is not fine," Dios le dice, Abraham, God said, "Abraham." y Abraham dice, heme aquí, Señor. Abraham said, "Here I am, Lord." Y Dios le dice, quiero que dejes a toda tu familia, God told him, "I want you to leave all your family behind. quiero que dejes tu negocio. I want you to leave your business behind." ¿Cuál era el negocio? What was his business? La fábrica de ídolos. Making idols. Y le dice a Abraham, ok, Señor, pero ¿para dónde quieres que le dé? And Abraham said, "All right, Lord, where do you want me to go?" Usted ya sabe la historia de Abraham, ¿verdad? You already know Abraham's story, right? ¿Saben qué le dijo Dios? You know what God said? Solamente quiero que te vayas de aquí. "I just want you to get out of here." Pero ¿para dónde, Señor? But where to, Lord? Empieza a caminar. God told him to start walking. Empieza a caminar. ¿Para dónde tú caminas? Abraham asked again, "Where to?" God said, "Just start walking." ¿Cuántos de nosotros hubiéramos obedecido a Dios así? How many of us would have listened to the Lord like Yo that? creo que ninguno. I don't think any of you guys. Hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Today we have the Bible in our hands. Dios nos dice qué hacer, God tells us what to do, cómo hacerle, how to do it, con quién convivir, who to be with, y hacemos todo lo contrario. and we still do the opposite. Pero Abraham le hizo caso a Dios. But Abraham listened to the Lord. Y saben, por Abraham hacerle caso a Dios, ¿qué tenemos hoy? And you guys know, because Abraham listened to God, what do we have today? Miles de años después, We have thousands of years later, tenemos la herencia de la fe. we have the gift of faith. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han saludado a Jesús? How many of you have ever said hi to Jesus? ¿Lo han abrazado? How many of you have ever hugged Jesus? Hace 2000 años que vino. 2,000 years ago he was here. Pero ¿saben por qué estamos aquí? But do you guys know why we're here? Por la fe de ese hombre, de Abraham. Because of Abraham's faith. Así le llama Dios. That's what God calls him. Dios le llamó su amigo God called Abraham his y friend. la Biblia lo presenta como el padre de la fe. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Amen. And the Bible represents him as the father of the faith. ¿Saben por qué fue el padre de la fe? Do you guys know why he's the father of the faith? Porque él le creyó a Dios, Because he believed God. él escuchó a Dios Because he listened to God. y le hizo caso a Dios He listened to God cuando nada tenía sentido. when nothing made sense. Y hoy, 2000 años después, aquí estamos nosotros adorando a ese Dios vivo. And today, 2,000 years later, we are here worshiping that life. Gloria a Dios por esa bendición tan grande. Praise God for that blessing, that huge blessing. La historia la encontramos en Génesis capítulo 12 You can find that story in Genesis chapter 12, y Romanos capítulo 4, Romans chapter 4, donde 2000 años después nos lo presentan como el padre de la fe. where 2,000 years later, we are introduced to him as the father of the faith in Romans chapter 4. Ok, tenemos un cuarto ejemplo. We have a fourth example. Ustedes saben que Abraham tenía un sobrino. Do you guys know that Abraham had a nephew? ¿Cómo se llamó ese sobrino? What was his name? Era Lot, ¿verdad? His name was Lot. ¿Dónde vivía Lot? Where did Lot live at? Lot vivía en Las Vegas. ¿Ustedes saben eso? Lot lived in Las Vegas. Did you know that? ¿A alguien de aquí le gustaría vivir en Las Vegas? Who would like to live in Las Vegas? A alguien no, pero al otro sí. Maybe some of you know, but I know some of you will. ¿Ustedes creen que en Las Vegas la vida sería más bonita, más mejor? You guys believe that in Vegas the life would be better? Yo nunca he estado ahí, I have never been there, pero he escuchado testimonios de que es bonito, but I have heard that it's a beautiful place. que es la única ciudad en el mundo entero
That is the only place in the whole wide world donde tiene visitantes de los 200 países del mundo. ¿Ustedes sabían eso? where everybody goes to. Entonces Las Vegas tiene que ser un lugar bonito donde toda la gente va, ¿verdad? So, thinking that way, Vegas has to be a beautiful place if everybody goes there, right? Ahí vivía Lot. Well, that's where Lot lived. ¿Ustedes sabían eso? Se llamaba Sodoma y Gomorra, que eran Las Vegas de hoy. Sodom and Gomorrah, that was Las Vegas. of today. Eran unas ciudades ricas, con mucho dinero. Very rich places. Lot estaba bien cómodo ahí viviendo. Lot was very comfortable there. Pero a Las Vegas, ¿cómo se le conoce? But what are Las Vegas known Como la ciudad del pecado. for? It is known as Sin City. Así se le llamaba a Sodoma y Gomorra, Same thing, the Sodom and Gomorrah was la ciudad del pecado. Sin City. Donde dice la palabra de Dios que Lot estaba bien cómodo. Where the word of God reveals us that Lot was very comfortable there. Pero tanta era la maldad en Sodoma y Gomorra But so much was the wickedness in Sodom and Gomorrah que Dios dijo, la única manera de acabar con este mal es que llueva lumbre del cielo. God said the only way to finish with this is to rain, suffer, and fire from the sky. Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. God tells Abraham, I'm going to destroy Sodom and Gomorrah. Dice Abraham, Padre, Abraham says, Father, ahí está Lot, Lot is there, mi sobrino. my nephew. No permitas que él muera ahí. Please don't allow him to die there. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? You guys all know the story, right? Cómo Abraham empezó a interceder How Abraham started pleading with God, y pues Dios manda a unos ángeles directamente a Lot, donde estaba en Las Vegas, and God directly sends angels en to Sodoma y Sodom. Gomorra. Y Dios le dice a Lot, Lot, tienes que salir de aquí. God tells Lot, yeah, you gotta get out of here. Y Lot dice, Señor, pero pues ¿qué voy a hacer con el ganado, los chivos, los borregos, todo eso? ¿Qué va a pasar con eso? Lot, tienes que salir de aquí. Lot starts asking the Lord, what am I going to do with all my possessions? And God said, you must get out of here. Dice Dios, quiero que te olvides de todo lo material. God says, I want you to forgive about every material possession that you have. Solo quiero que te preocupes por tu familia y te los lleves. All I want you to worry about is for you to take your family and take it. Usted ya sabe la historia, ¿verdad? And then again, you guys all know the story, right? La mujer en el camino se le regresó Lot's wife in the way looked back y se volvió estatua de sal. Hasta el día de hoy, por ahí pueden ustedes mirar en Discovery Channel la estatua de sal de la esposa de She Lot. looked back and she turned into a pillar of salt. Until today, you can watch Discovery Channel look at that pillar of salt. Pero un hombre salvó su vida. But one man saved his life. ¿Saben por qué? You know why? Porque le hizo caso a Dios. Because he listened to God. Ustedes, hermanos, creen que los compadres, los amigos le decían, ¿dónde vas, Lot? ¿Estás loco? ¿Ustedes no creen que le decían eso? Don't you guys think that those bad friends told Lot, hey, where are you going? Lot pudo hacerle caso a los vecinos, Lot could have listened to his wicked neighbors. pero dijo, Dios me dijo que me tengo que ir. But Lot said, I'm listening to God because he told me to go. Y se fue. Ahí está la diferencia en quién hacerle caso. ¿Estamos entendiendo? And he left. And then we see the difference between who we listen to. Ok, para allá vamos, porque ahorita este mensaje va a llegar al corazón de nosotros, porque We're headed that way. estamos viendo muy interesantes historias. Hermanos, ¿alguien se acuerda de Sansón? We're going to see how this message is going to penetrate to the heart. You guys remember Samson? Dice la palabra de Dios The Word of God says que no ha habido otro hombre tan fuerte en la historia jamás that there has not been any other stronger man como Sansón. like Samson. Sansón fue un milagro en la vida de sus padres Samson was a gift in his parents' lives. y Sansón pues fue el enviado de Dios Samson was sent from God para salvar a su pueblo. so he could save God's people. Entonces Sansón empezó a servir a Dios. So Samson started serving the Lord. Pero ¿cuál fue el problema de Sansón? What was Samson's problem? ¿Por qué la vida de Sansón terminó tan trágicamente? ¿Por qué? What was the reason Samson's life ended so tragically?
Tenía todo el poder de Dios. He had all of God's power. Dios le dio tanto poder para que en una ocasión él matara a 1000 soldados. Él solo a 1000 soldados. God ¿Se gave puede him imaginar so eso? much power that in one time he killed 1,000 soldiers. En aquel entonces no había armas, no había pistolas, nada de eso. Back in the days, we didn't have any guns, any weapons of that kind. Les recomiendo que miren la película de Sansón, la nueva versión. Está hermosísima. I suggest you watch that new Samson movie. Ahí miramos cómo a los 1000 soldados se los quitaban como que si fueran moscos que le paraban, así los aventaban. You can watch there how he killed those 1,000 people like nothing, like mosquitoes. Pero si estaba tan fuerte para matar al enemigo, But if he was so strong to kill the enemy, ¿cómo es que terminó en manos del enemigo y le sacaron los ojos? how did he end up in the hands of the enemy and the enemy ended up taking his eyes? Por escuchar a alguien, pongamos atención. Because he listened to the wrong voice. ¿A quién escuchó él? ¿A quién escuchó? Who did Samson listen to? A Dalila. Delilah. Que Dios dice que tengamos mucho cuidado a quién escuchamos. God is telling us, be careful on who you listen to. Ustedes pueden leer la historia en Jueces capítulo 17. The story can be found in Judges chapter 17. Y a causa de escuchar a Dalila, Because of that cause, le sacaron los ojos they took his eyes out y fue destruido. and he was destroyed. Porque Dios le dijo, escúchame a mí, Because God told him, listen to me, escucha a él, a Jesús. listen to Jesus. Ok, amados hermanos, tenemos otro ejemplo grande. We have another example. ¿Ustedes se acuerdan de David? We all know who David is, right? Cuando hablamos de David, ¿qué te viene a la mente? When we talk about David, what is the first thing that comes in your mind? Hombre guerrero, ¿verdad? Que peleó con Goliat, Huge warrior, someone that fought Goliath, right? que peleó con osos y ¿qué más? Leones. Y leones, Someone that fought with bears and lions, right? que no le tenía miedo a nada. Somebody that was not scared of anything. Pero déjenme, les digo algo bien importantísimo. But let me tell you something important. Él cometió una tragedia bien grandísima. He committed a really bad tragedy. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Again, we all know the story, right? Cómo cayó en adulterio How he ended up in adultery. y mató a su mejor amigo. How he killed his best friend. Pero ¿por qué hizo todo eso? ¿A quién escuchó él? But why did he do that? Who did he listen to? No escuchó a nadie, He didn't listen to nobody. se escuchó a él mismo. He listened to himself. Dice que un día, en vez de él andar peleando la guerra, And it says that one day, instead of him going out to war like King subió a la azotea del palacio he went to the top of his house y miró a una mujer bañándose. and he saw a woman showering. Y sus propios deseos le dijeron, ¿sí ves a esa mujer? In his own lust, said, look at that woman. Esa mujer puede ser tuya, tú eres el rey. His lust told him, that woman can be yours, you are the king. ¿Y a quién le hizo caso? And who did he listen to? A sus malos deseos, To his own lust, a sus malos pensamientos. his own thoughts. Entonces, hermanos, So, brothers, la pregunta es la siguiente para terminar. here is the question so we can finish. ¿A quién te la pasas escuchando tú? Who do you keep listening to? De repente por ahí podemos decir, pues yo ni amigos tengo, porque Some of us can say, oh, well, I don't even have any friends. tienes celular, Do you have a cell phone? tienes televisión, Do you have a television? ¿qué escuchas? What are you listening to? A veces cerramos las ventanas de la casa, Sometimes we close the windows from the house. le ponemos 2, 3 seguros a la puerta, We put 2 or 3 locks to the door. pero a las redes sociales no le ponemos ninguna hasta aquí. But when it comes to the social media, we don't put a stop to it. Y ahí hay toda clase de basura. There is all kinds of trash. ¿Qué escuchas? What are you listening to? ¿Qué miras? What are you watching? ¿Estamos teniendo cuidado con eso? Are we being careful when it comes to the social media? Ok.
Hermanos, ustedes saben que en esta ciudad hay una corte. Do you guys all know that here in this town we have a court? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha ido entre semana? Have Ahí. you guys ever been there on a weekday? ¿Cómo encuentran los estacionamientos? How are the parking spaces on the weekdays? Llenos, ¿verdad? They are full, right? ¿Qué hay allí? What is in there? Bueno, en esa corte es la Corte de Justicia, así se llama, ¿verdad? The name of that court is the Justice Court. La gente que va allí son gentes que están peleando por un divorcio, People that go there are people that are fighting for a divorce, peleando por algún pleito fighting for some type of o problem, alguna infracción. maybe a ticket. ¿Saben qué es lo que a mí me llama mucho la atención hoy en día con los jóvenes? You know what is the number one thing that caught my attention? ¿Saben por qué hay tanto accidentes? ¿Saben ustedes por qué las aseguranzas son tan caras para los jóvenes? You guys know life ¿Sí saben eso? insurances are so high for the youth Por los accidentes que ellos han causado. because of the accidents. Por ir muy recio By going so fast, o por manejar embriagados. or for driving drunk. ¿Saben por qué la mayoría de los jóvenes manejan recio y manejan alcoholizados? You know why the majority of the youth go drive drunk or drive fast? Porque tienen a un amigo, a una amiga Because they have a friend a quien le hicieron caso. who they listen to. Tú puedes, ¿a poco este carro no corre más recio que? Always saying you can do it. Doesn't this car go faster than that? Y ahí empiezan a hacer caso, a querer quedar bien con los malos amigos. And they start listening, trying to be cool in front of the bad friendships. Muchos terminan en accidente por hacerle caso a un amigo A lot of them end up in a bad accident because they listened to the wrong friend, o terminan con una infracción por ir muy recio. or they end up with a ticket because going so fast. ¿Y dónde terminan? En las cortes de la ciudad peleando sus casos. And where do they all end up in the justice court? Trying to Porque le fight the hicieron cases caso a un amigo. because they listened to the wrong friend. Y escuchen, jóvenes que están aquí, Listen to this, young people. si un día andas en el volante One day you are behind the wheel y por causa del amigo, la amiga, because of the friend, the bad friend. vas recio, You are going fast. te accidentas, Get into an accident. ¿sabes con quién va a venir el policía? Do you know who the cop is coming to? Sí sabes, ¿verdad? You guys all know, right? Contigo. With you. No le puedes decir, pues mi amigo me dijo que le diera el recio. You cannot tell the cop, oh, my friend told me to go fast. Si tú le dices eso, el policía te va a dar doble ticket. You tell them that, he's going to give you double ticket. Te va a decir, y tú de tonto que le haces caso. He's going to say, because of you, listen to him. Eso no está bien. It's not the right thing to do. Y a causa de que escuchamos esas voces falsas, Because we listen to those wrong voices. hoy la aseguranza es carísima para los jóvenes. Today's insurance is sky high. Ahora, la mayoría de los divorcios que existen hoy en día, ¿por qué existen? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué existen? Majority of the divorces, why do they exist? Porque hubo una amiga o un amigo que sonsacó a la pareja. Because there was always a bad friend that took out the other couple. Como esposos debemos de tener muchísimo cuidado qué mensaje recibes, Like a husband, we have to be careful on what message we are, de quién lo recibes. where we're receiving it from. Como esposos debemos de tener cuidado de no ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Like a husband, we have to make sure that we're not the light of the world and the darkness of the house. ¿Qué quiere decir eso? What does that mean? A veces tenemos problemas en la casa Sometimes we have problems with the house, y andamos contándolo en el trabajo a alguien que sí nos escucha supuestamente. we are saying it to our co-workers. Después terminamos llegando tarde a la casa por un cafecito que nos echamos por ahí. We end up going late to the house because we ended up having the coffee somewhere Con la persona equivocada with the wrong person, y después viene el divorcio. and then the divorce comes. Todos los que están en la corte peleando un divorcio All of them that are at court fighting a divorce, no están ahí porque un día se levantaron y hoy no quiero estar contigo. they're not there because one day they woke up saying to themselves, I do not want to be with you.
Están ahí porque con el tiempo tú viniste escuchando una voz equivocada. They are there because from time to time you start listening to the wrong voice. Dios dice, no quiero que le hagas caso a Moisés y a Elías. God says, I do not want you to listen to Moses and Elijah. Quiero que le hagas caso a Él, a Jesús. I want you to listen to Jesus. ¿Saben qué está diciendo el Señor? You know what God is saying? No quiero que le hagas caso a la secretaria o al patrón. I don't want you to listen to the secretary or the boss. No estoy hablando del trabajo, ustedes saben a lo que me refiero. I'm not talking about when it comes to work. Tú tienes tu casa, tú tienes tu hogar. I'm talking about having your own house, ¿eh? your own home. ¿Saben qué está diciendo el Señor? What God is saying, Ten cuidado con las redes sociales, ¿qué es lo que miras? be careful with social media. Quiero que le hagas caso a Jesús. I want you to listen to Jesus. Qué hermoso es esta palabra, hermanos, What a beautiful word it is, brothers, de parte de Dios. from God. Él se preocupa tanto por nosotros. God is really concerned with us. Les voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Dónde estarías más cómodo? Where would you be more comfortable? ¿En una iglesia In a church o en una prisión? or in a jail cell? Obvio, ¿verdad? It's obvious, right? Ok, ahí les va la segunda. Here's the other one. ¿Cuál lugar está más lleno? Which one is more full? ¿La prisión o la iglesia? Prison or church? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Aquí todos podemos decir, yo estaría más cómodo en una iglesia. We can all agree that we would be more comfortable here at church. Cierto, gloria a Dios. It is true. Glory be to God. ¿Qué tal en una prisión? Oh, no, ahí no voy. What about in a jail cell? Of course not. I don't want to be there. Pero las estadísticas nos dicen que las prisiones tienen 3,000, 4,000 personas ahí. But the statistics tells us that they have 3,000 or 4,000 people there. Y las iglesias pocas. The church doesn't even compare to those numbers. ¿Por qué hay tantas gentes en las prisiones, hermano? Why is there a lot of more people in the prisons, brothers? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Porque le hicieron caso a la voz equivocada. Because they listen to the wrong voice. Porque hay tanta gente en las pandillas, Why is there so many people stuck in gangs, en las mafias. ¿Por qué? mafias? Porque le hicieron caso a la voz equivocada. Because they listen to the wrong voice. Dios Padre Todopoderoso, desde el cielo hasta el día de hoy, sigue diciendo, hazle caso a Jesús. ¿Estamos entendiendo? God Almighty, with all His power, is telling us until today, listen to Jesus. ¿Cómo está tu vida de nosotros, iglesia? ¿Cómo estamos? How is your life, church, today? Our life? ¿Tienes problemas en la casa? Do you have problems at home? ¿Tienes problemas en el matrimonio? Do you have problems in the marriage? ¿Problemas en el trabajo? Do you have problems at work? ¿Saben por qué es eso que sucede a veces? Do you guys know why we have all that? Porque no le hacemos caso a Jesús. Because we don't listen to Jesus. Si tan solo le hiciéramos caso a Jesús, If we only listen to Jesus, tuviéramos menos problemas. we would have less problems. No quiere decir que no tendríamos, siempre vamos a tener, I'm not trying to say that we wouldn't have any problems. We're always going to have pero problems. menos problemas. But we would surely have less Tendríamos problems. más paz en nuestro We would corazón. have more peace in our hearts. Hermanos, Brothers, cuando los apóstoles vieron la cosa dura con el Señor Jesús, when the apostles saw how hard it got with the Lord Jesus Christ, después de 3 años que estuvieron con Él after 3 years they were with Him, y que pensaron que todo iba a ser color de rosa and they thought that everything was going to be full of colors, y que empezaron a tener problemas, dificultades, and then they started having the hardships como muchos de nosotros a veces hemos tenido. like most of us that we had. Los mismos apóstoles quisieron irse de la iglesia, The same apostles who were walking with Jesus wanted to leave, quisieron dejar a Jesús. wanted to walk away from Jesus. ¿Saben qué les dijo Jesús? You know what Jesus told them? Ahí sí quiero que vayamos en Juan capítulo 6, Please want you to come with me to John chapter 6. versículo 66. John 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. From that time, many of the disciples went back and walked no more with Him.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Then Jesus said unto the 12, will you also go away? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. This is beautiful. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Hermanos, pongamos atención. Brother, let's pay attention. Los apóstoles estaban teniendo problemas. The apostles were having problems. Los apóstoles que se sentían desanimados. Apostles were feeling down. Ya no querían seguir a Jesús. They don't want to follow Jesus anymore. ¿Alguien de aquí de la iglesia se ha sentido desanimado? Has anybody here in church has ever felt down? ¿Ya no quiere venir a la iglesia? To the point where you don't want to come to church? ¿Tiene problemas en el trabajo, en la casa? You have problems at home, at work. ¿Ha escuchado malas noticias de que algo está mal? You heard bad news that something is wrong. Todo eso nos desanima, como cristianos nos desanima, All estamos that en brings la us carne. down, like Christians, maybe walking in the flesh. Y Dios no quiere a nadie a la fuerza. God doesn't want you by force. Ese es el amor de Dios. That is God's true love. Cuando tú amas a alguien, no lo tienes a la fuerza. When you love somebody, you don't have them by Aunque te force. parte el corazón que se vaya. Even if it breaks your heart that they leave. Y así es Dios con nosotros. That's exactly how God is with Dios us. nos ama tanto, tanto nos ama, nos lo ha demostrado. God loves us so much that He showed us. Jesús le dice a los 12, ¿se quieren ir? Váyanse. Jesus tells the 12, if y'all want to go, then go. Yo creo que el corazón de Jesús se le partía al decirles eso. I truly believe that Jesus' heart tore apart to tell them that. Pero ellos habían escuchado tantas malas noticias y habían visto tanto fracaso They have heard so many bad news and they had seen so many bad things. que dice Pedro, ¿a dónde iremos? But Peter said, where are we going to go? ¿Saben qué estaba diciendo Pedro? You know what Peter was saying? Ustedes saben que hay personas que se alejan de las iglesias We all know that there's people that leave church porque tienen problemas, because they have problems. porque algo no les gustó y se Because van. they didn't like something, so they leave. ¿Saben qué está diciendo Pedro? You know what Peter is saying? ¿A dónde iremos? Where shall we go? A donde tú vayas va a haber problemas. Wherever you go, there's going to be problems. Vas a tu trabajo, va a haber problemas. You go to work, there's going to be problems. Vas a donde vayas, va a haber problemas. Anywhere you go. Pero solo Jesús tiene palabras de vida eterna. But only Jesus has eternal life. A ese tenemos que escuchar. It's He and Him only who A ese tenemos que hacer caso. is the only one that we need to listen to. A Él. Jesus. Ok, terminamos con unas palabras de Jesús. So we finish with the words of Jesus. Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7. Dice así. Versículo 24. 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Therefore, whoever heareth these things of mine and do them, I will liken him into a wise man which built his house upon a rock. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es Jesús, gloria a Dios. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. The rain came, and then destroyed him. But I will compare him to a wise man that built on a rock, and the rain came and didn't get him. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. But I'm going to compare him to that man that built upon the sand. The rain came and destroyed all that he had. ¿Entendimos lo que leímos? We understand what we just read. Jesús dice, el que oye mis palabras Jesus is saying, he that listens to my words, y las pone en práctica. practice them. Venir a la iglesia, hermanos, no es solamente escuchar, Coming to church is not just about hearing, es poner en práctica. it's about doing. Dios dice que trabajemos. Ustedes saben que Dios dice eso. God says to work. Todo el mundo trabajamos, ¿verdad? We all work, right? Somos obedientes. We're obedient when it comes to that. Pero también Dios dice que hay que estudiar su palabra. But God says that we must study His word. Dios dice que hay que orar.
God says that we must pray. Dios dice que hay que congregarnos. God says that we must come together. Y pues Dios dice todas estas cosas que tenemos que hacer God tells us all these things that we must do para que nos vaya bien. so that we can do good in life. Entonces la palabra clave de hoy es la obediencia. So today's key is the obedience. Todos los ejemplos que miramos de esos hombres fueron obedientes Every example that we see from every man that we just read, that were obedient. y escucharon la voz de Dios. They listened to the word of God. Hoy Dios dice a él oír. And today God is saying, listen to him. Hay que escuchar a Jesús. And then listen to Jesus. Vamos a traer a los niños para que la hermana esté aquí con nosotros para lo de la cena del Señor. We're going to bring the kids so we can do the Lord's Supper. Hoy como primer domingo del mes tomamos la cena del Señor. Today, like the first Sunday of the month, we take the Lord's Supper. Y pues ustedes ya saben, hermanos, lo que Dios nos dice hacer.